Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, queridos hermanos, amigos, fieles seguidores de nuestro Facebook? Aquí está una vez más un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, en este último día del mes de julio, 31, día miércoles, no está tan helado como otros días, y bueno, yo también apunto mañana de partir junto a mi amada esposa a los Estados Unidos de Norteamérica, donde vamos a estar compartiendo el mensaje poderoso de la palabra de Dios allá en Charlotte, Carolina del Norte, en los Estados Unidos de Norteamérica. Les quiero saludar muy cordialmente, siempre damos algunos minutitos para que los hermanos se vayan conectando, porque hoy día dejamos un tema inconcluso en la radio, debido a que nos llamó una persona que quería hablar o debatir conmigo, y era calvinista y cesacionista, había estudiado según él en institutos bíblicos, pero al final no pudo en realidad rebatirme nada de lo que dijimos, y dejamos inconcluso un tema que está relacionado justamente con todas estas temáticas que hemos estado abordando con bastante con constancia, porque creo que se hace muy necesario que le pongamos una muralla fuerte a todo lo que son las doctrinas satánicas, a todo lo que son las doctrinas falsas y diversas, que hay tantas hoy día. No es solamente hablar de los testigos de Jehová, o de los mormones, los adventistas, los unitarios, los unicistas, los judíos mesiánicos, los que dicen que Dios es que es bisexual, que Dios tiene una parte masculina y femenina. Otros andan enseñando acerca del neopentecostalismo, de las famosas movimientos esto de los redes apostólicas. Hay una cantidad impresionante de doctrinas, sino que ahora se ha sumado este ataque fuerte, feroz en contra del pentecostalismo de parte del movimiento calvinista. Y justamente este varón, porque era un muchacho joven de 38 años de edad, con el cual hablamos, no pudo rebatirme la verdad, porque por la gracia divina, y esto no significa que eso a mí me produzca más espiritualidad o que me asegure algún lugar específico en el cielo, tener mucho conocimiento de la Escritura, no. El tener conocimiento de la Escritura es importante, lo dijimos el domingo antepasado porque predicamos acerca de tres grandes razones por las cuales conocer las Sagradas Escrituras, y lo primero es para poder conocer la voluntad de Dios y hacerla. Si nosotros no conocemos la Escritura, ¿cómo vamos a conocer la voluntad del Señor? En segundo lugar, porque al conocer las Escrituras la podemos predicar con mayor eficacia y entregar el mensaje de evangelismo en forma eficaz. Y en tercer lugar, porque estamos en días tan complejos y tan difíciles para el mundo cristiano, que también si nosotros no conocemos bien la palabra, las Escrituras, las doctrinas básicas y elementales de nuestra fe, podríamos fácilmente caer en los engaños de Satanás, el diablo, y sutilmente penetrar en nuestras congregaciones sin darnos cuenta toda esta gran cantidad de doctrinas falsas. Entonces tenemos que conocer bien las Escrituras, y a este varón le rebatí todo lo que él me dijo. eh, y él justamente hablaba de que él es cesacionista, reiterar que el cesacionismo va de la mano con el calvinismo, y el cesacionismo, en resumen, es el concepto que tienen los calvinistas, no todos, pero algunos de ellos, la mayoría en realidad, porque esto ya se está haciendo más popular, se está masificando, es que todos los dones que son, bueno, básicamente 9 en el capítulo 12 de Corintios, los 9 dones carismáticos del Espíritu Santo, sumando también los dones, ¿no es cierto?, de ministerio de Efesios capítulo 4 y los dones de servicio, pero básicamente los dones que aparecen en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, no estarían vigentes para este tiempo. Eso se le llama cesacionismo, que viene de la palabra cesar, término, a cabo. Eso indudablemente no está. Yo le dije al varón, deme 3 versículos bíblicos, varón, donde la Biblia diga que ya los dones no están vigentes para este tiempo. Y el único versículo, que es el que siempre usan ellos, es primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8, que dice que cuando venga lo perfecto, entonces se acabarán las lenguas y cesarán las profecías. Pero ahí dice cuando venga lo perfecto. ¿Y quién es el perfecto? Es Jesucristo, es su reino. Todavía no ha venido lo perfecto, Jesucristo todavía no viene. Y todavía no se, aunque se cerró el canon bíblico, todavía hay profecías que no se han cumplido. Yo le hice ver también eso, muy importante, que de hecho, reitero, valga la redundancia, la profecía más importante que esperamos los cristianos, tampoco esa profecía se ha cumplido, que es el retorno de Jesucristo por su santa iglesia. Por lo tanto, ese versículo no aplica para decir que habrían cesado las lenguas, porque junto con las lenguas cesarán las profecías, y las profecías no han cesado. Estamos en pleno cumplimiento del tiempo profético que anunció la Escritura, dando a entender que habrían todo este tipo de señales o profecías en relación a los tiempos finales antes del retorno de Cristo. Pero veamos el tema también que ellos enseñan, que niegan, y es que en este tiempo la iglesia no tendría poder para echar fuera demonios. Escuché un video donde el señor John MacArthur, calvinista recalcitrante y uno de los principales líderes o voceros del movimiento calvinista del día de hoy, decía que no había que hablar con el diablo ni echar fuera los demonios, porque el cristiano acostumbra a hablar con Dios. Yo creo que la verdad es que eso no tiene nada que ver, y considero que es absurdo
que se plantee el tema de nuestra oración, de nuestra conversión continua. Yo hablo todas las mañanas con Dios y oro todos los días al Señor. Es muy raro que un día en la mañana yo no ore, y aunque no soy un hombre de una profunda vida de oración, trato de cultivar la vida de oración durante toda mi vida cristiana, pero eso no tiene nada que ver con lo que se llama exorcismo o echar fuera demonios. Y voy brevemente a hablar de un tema que lo considero muy importante, que es también muy relevante, porque en nuestras congregaciones llega gente enferma, llega gente con hogares destruidos, con familias deterioradas, con enfermedades físicas, llegan personas poseídas por espíritus demoníacos, con depresión, con crisis de pánico, que no pueden dormir en las noches, que padecen insomnio, otros que pueden dormir pero tienen pesadillas horribles, niños que son atormentados por espíritus demoníacos. ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Es bíblico que podamos echar fuera a los poderes demoníacos? Mire, en Lucas capítulo 13, versículos 10 al 17, dice así la Escritura: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, día sábado para los judíos, el último día de la semana, y había allí una mujer, y esto me llamó poderosamente la atención porque dice que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Un espíritu de enfermedad. No era solamente una enfermedad, tenía un espíritu de enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, el que dirigía la sinagoga, se enojó. Enojado que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, no tuvo la osadía de decirle al Señor Jesucristo, le dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En esto pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija o descendiente de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. En este pasaje se presenta un hecho importante. Primero, era el sagrado día de reposo para los judíos y Jesús en ese solemne día en la sinagoga sana y además liberta a una mujer que durante 18 años tenía lo que dice la frase claramente, un espíritu de enfermedad. O sea, no era una enfermedad solamente física, sino que esto dependía también de un espíritu. Algunos llaman a esto problemas psicosomáticos, que le hacía caminar totalmente encorvada. Jesús le entregó una palabra libertadora: mujer, eres libre de tu enfermedad, poniendo las manos sobre ella. Y otra cosa importante, hace tiempo atrás escuché a una mujer, una pseudo predicadora, que decía que Jesucristo en su ministerio nunca había impuesto manos y que imponer manos sobre los enfermos no era bíblico. Bueno, la verdad es que todo eso es irrisorio. Yo creo que estamos en un tiempo, hermano, en que hay declaraciones, exposiciones, expresiones de personas que dicen ser cristianas que ya rayan no solamente en lo ridículo, sino que en lo herético. Porque esto de imponer las manos es totalmente bíblico y totalmente escritural, y aparece en el Antiguo Testamento, pero con claridad meridiana también en el Nuevo Testamento. Y oiga lo que dice la Biblia: poniendo las manos sobre ella se enderezó y glorificaba a Dios. ¿Qué hizo Jesucristo? Le puso las manos encima a la mujer. Y ella se puso a glorificar a Dios. Y glorificar a Dios no significa que ella estuvo silenciosa. Alzó la voz, levantó las manos, dijo amén, gloria a Dios. La imposición de manos es un ejercicio absolutamente bíblico, como lee, por ejemplo, Éxodo 29, verso 10, Mateo 19, 13, Hechos 6, 6, Hechos 8, 18, 1 Timoteo 4, 14. Jesús lo indicó: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, verso 18. Y los discípulos lo practicaron. En Hechos capítulo 13, verso 3, aunque no era la imposición de manos para sanar enfermos, pero también era para ordenar ministros, dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Ya? Entonces el principal de la sinagoga se enojó con Jesús. ¿Por qué esta sanidad? Por esta sanidad y liberación. Porque Jesús lo había hecho para él, muy molesto en el día de reposo. Quiso dar una lección de teología. Este hombre quiso dar una lección de vida espiritual y de piedad. Igual que los teólogos modernos que niegan el poder de Dios, los cuales son como líderes hebreos de aquel tiempo. Ellos no sanaban ni liberaban a nadie, pero criticaban a Jesús que lo hacía. Lo mismo que hacen hoy día los calvinistas. No sanan a nadie, no se sana a gente en sus cultos, ellos no imponen la mano sobre los enfermos, no creen en los dones de sanidad, no creen en los dones de milagro, no creen en las profecías, no creen en la interpretación de lenguas, no creen en hablar en lenguas, pero lo critican. Jesús entonces respondió duramente y usando este ejemplo para los hipócritas religiosos, que hoy día también existen. ¿Acaso ellos en el día de reposo no desataban su buey o su asno del pesebre y lo llevaban a beber? ¿Cómo entonces no se iba a desatar a esta mujer a quien Satanás, que el Señor lo reprenda, había atado 18 años? Al oír esto, sus adversarios se avergonzaban y la gente se regocijaba. Esto produce un efecto en la gente.
Realidades sobre la liberación que debemos conocer. Este pasaje bíblico de uno de los evangelios sinópticos muestra varias realidades básicas en lo que nosotros llamamos guerra espiritual, que tampoco esta gente cree en la guerra espiritual, que es muy importante señalar. Número uno, algunas enfermedades físicas son resultados directos de la actividad o opresión demoníaca, otras no, naturalmente, pero algunas enfermedades físicas son resultados directos de la actividad o la opresión demoníaca. Dos, Satanás, el diablo y sus secuaces se especializan y disfrutan atando a los seres humanos. Número 3. El Señor Jesucristo es el único que puede libertar a los cautivos por el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Número 4. La iglesia del Señor tiene el deber y el poder otorgado por Jesús de desatar a los oprimidos por el diablo. Y cuando hablamos de una posesión demoníaca, hay que entender también que no todas las personas están endemoniadas. Hay personas que son esclavas del diablo, porque en 1 San Juan, capítulo 3, verso 8, la Biblia dice que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Es verdad, todos los seres humanos están bajo el poder de Satanás, 1 San Juan 5:19 también lo dice, pero no todos están poseídos, posesos. La posesión demoníaca es como se denomina desde el punto de vista religioso a un tipo de trastorno del comportamiento que se atribuye al empoderamiento del espíritu del hombre por otro espíritu, ¿ya? O sea, se supone que se está hablando de un espíritu demoníaco, ¿ya? Generalmente uno o más demonios que obran en él como agente interno y unido con él. Cuando Satanás o cualquier otro demonio ejerce un control interno sobre las acciones y sobre el cuerpo de una persona, se dice que nos enfrentamos a una posesión demoníaca, que no es lo mismo que una opresión demoníaca. Y ya desde la práctica del zoroastrianismo en la antigua Persia se hablaba de la posesión. De hecho, la mayoría de las religiones han manejado en algún momento la idea de posesión demoníaca, incluido el judaísmo, el islamismo y desde luego el cristianismo, que por cierto ha sido el que más ha manejado y difundido la creencia bíblica de los demonios tomando el control del cuerpo de un ser humano. Eso es real. Eso no solamente se estudia en angiología o en demonología, sino que eso es una realidad en muchas iglesias cristianas, que llegan personas jóvenes, muchachos, hombres, mujeres, aún niños en este estado de posesión demoníaca. La posesión demoníaca es un proceso gradual, va increciendo, que comienza cuando una persona, generalmente una persona espiritualmente sensible, muy débil, se involucra con fuerzas extrañas y poco a poco va perdiendo el control sobre sus acciones. En ese momento la posesión aún es parcial, pero tan pronto como el poseído quiere expulsar al demonio o los demonios, este se vuelve más agresivo y la posesión será total, convirtiendo a su víctima en una persona aislada y agresiva. Además que comienza el insomnio, las pesadillas, cuando logra dormir y los dolores de cabeza intensos. Si llegado a ese momento aún no se ha hecho nada por expulsar al demonio, es capaz de hacerlo que la persona se suicide o que mentalmente quede dañada de por vida. De hecho, vaya usted a San Marcos 12 y se va a hablar del endemoniado gadareno, a quien el Señor echó por lo menos más de 2000 demonios de su cuerpo. Y la palabra exorcismo, que no es una palabra que es muy aplicable al cristianismo, se usa mucho dentro del mundo católico, pero exorcismo significa conjuro, lo cual nosotros no creemos en el conjuro, creemos en el poder de Dios. Pero dice conjuro contra el espíritu maligno, sistema usado por una agente religiosa por medio del cual se expuso un demonio de una persona posesa. Y el exorcista es la persona que lo practica, es la persona que posee supuestamente poderes para echar demonios de los cuerpos. Nosotros no creemos en el exorcismo, creemos en la liberación. La Biblia da varios ejemplos de personas que fueron poseídas o bien influenciadas por demonios. De estos relatos podemos conocer algunos síntomas de influencia demoníaca, así como adquirir conocimiento de cómo un demonio posee a alguien. Estos son algunos pasajes bíblicos, voy a dar algunos pasajes bíblicos, nada más no los voy a leer todos por falta de tiempo. Por ejemplo, Mateo capítulo 9, versículos 32 al 33. Mateo capítulo 12, verso 22. Mateo 17, versículo 18. Marcos 5, ahí está el endemoniado de Gadareno, no es Marcos 2, es Marcos 5. Marcos 5, versículos 1 al 20, donde está el testimonio del Gadareno. Léalo y estúdialo, por favor. La cantidad increíble de espíritus demoníacos que habían dentro de ese hombre, a quien Jesús liberó. Marcos 7, versículos 26 al 30. Lucas capítulo 4, versículo 33 al 36. Lucas 22, verso 3. Hechos 16, versículos 16 al 18. En algunos de estos pasajes que hemos mencionado, que no los podemos citar por tiempo, la posesión demoníaca causaba problemas físicos, tales como, por ejemplo, inhabilidad para hablar, síntomas de epilepsia, ceguera, etc. En otros casos, causaba que el individuo actuara con maldad. Judas sería el mejor ejemplo de estar poseído por un espíritu demoníaco. En Hechos 16, versos 16 al 18, un espíritu aparentemente
daba a la joven esclava la habilidad de saber cosas más allá de su propio entendimiento. Tenía espíritu de adivinación. En el caso del endemoniado gadareno, que estaba poseído por una multitud de demonios, tenía una fuerza sobrenatural o sobrehumana, andaba desnudo y vivía entre los sepulcros. Dios permitió que el rey Saúl, después de haberse rebelado contra él, fuera atormentado por un espíritu maligno o demonio específico, según primera de Samuel capítulo 16, versículo 14 al 15. Me dice, ¿cómo está usted, pastor? ¿Cómo le quedó el caminista que lo llamó en el programa? No, quedó hecho vergüenza, una vergüenza absoluta. Le usé la escritura y lo dejé avergonzado. No es que yo quiera ganar un debate, pero no pudo contrarrestar todo lo que le dijimos. Fue muy caballeroso, sí, pero no pudo, no resistió. Con el efecto aparente, no pasó la prueba. Con el efecto aparente de un estado de ánimo depresivo y un creciente deseo y disposición de matar a David. Por consiguiente, hermanos queridos, hay una amplia variedad de posibles síntomas, no son las únicas las que hemos nombrado, pueden haber muchos más, de una posesión demoníaca, tales como un deterioro físico, que no puede ser atribuido a la presencia de un problema psicológico, cambios de personalidad, tales como una fuerte depresión o una inusual agresividad, fuerza sobrenatural, una indiferencia por el pudor, una interacción social normal y quizás la habilidad de compartir información de la que no hay manera natural de conocer. Es importante notar, amados hermanos y amigos, que casi todas, si no todas estas características, pueden tener otras explicaciones. Así que es importante no etiquetar a cada persona deprimida o individuo epiléptico como poseído por demonios. Por otro lado, creemos que en nuestra cultura occidental probablemente no tomamos muy en serio la actividad satánica en la vida de la gente. Adicionalmente a estas características físicas o emocionales, uno también puede ver actitudes espirituales que muestran influencia demoníaca. Esas pueden incluir una resistencia a perdonar, 2 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 11, la creencia y la propagación de falsas doctrinas, puede ser también la actividad demoníaca, especialmente concerniente a Jesucristo y su obra redentora. Lea 2 Corintios capítulo 11, versículos 3 y 4, 2 Corintios 11, versículos 13 al 15, Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5, Primera de San Juan capítulo 4, versículos 1 al 3. En lo concerniente a la implicación de demonios en la vida de cristianos, el apóstol Pedro hace una ilustración del hecho de que un creyente puede ser influenciado por un demonio, Mateo 16, 23, pero algunos se refieren a cristianos que están con una fuerte influencia demoníaca como endemoniados. Pero no existe ningún ejemplo en la Escritura de que un creyente verdadero en Cristo, que esté lleno del Espíritu Santo, haya sido poseído por un demonio. Y casi todos los teólogos creen que un cristiano verdadero no podría ser poseído, a no ser, ¿no es cierto?, que se descuide en su vida espiritual, por un espíritu demoníaco, porque ese creyente tiene el Espíritu Santo morando dentro de él, como enseña 2 Corintios 1, 22. La Biblia Vulgata Latina lee, y a esta hija de Verán, a quien, como veis, de 18 años, no será permitido desatar de estos lazos en día sábado. La Biblia es enfática en señalar que Satanás, el diablo, esclaviza, encadena, subyuga y ata a los hombres de diferentes formas y maneras. Lea Isaías 14, verso 17, Marcos 5, versículos 1 al 5, Hechos capítulo 8, versículos 22 al 23. Como alguien dijera, el diablo es un demagogo versátil y polifacético. Al psicólogo le dice, yo te daré un nuevo conocimiento y la inteligencia de las cosas. Al ocultista le promete la llave de los secretos finales de la creación. Seduce al beato y al moralista con una apariencia de integridad prometiéndole el premio del cielo. Finalmente se encara con el liberal y le dice, yo no soy, yo no existo. El diablo es un hábil estratega, es maestro acabado en toda clase de ataques en el campo de batalla de la verdad de la fe, sabe nublar el frente de combate. Esta palabra atar, que menciona aquí la palabra de Lucas, en el hebreo es la palabra azar y significa aprisionar, amarrar, ceñir, uncir, ligar. Sus formas verbales aparecen más de 70 veces en el Antiguo Testamento. En un sentido abstracto se refiere a quienes están atados espiritualmente. En el griego del Nuevo Testamento la palabra es desmeno. Cuando una persona está atada por el diablo se lo menciona como desmeno. Significa encadenar, dícese de cualquier ligadura, atar a una carga a una persona. Otra palabra también es deo. Significa atar, ligar, envolver, prender, apresar, sujetar. Satanás, a quienes no están bajo el señorío y el poder del Señor Jesucristo, puede perfectamente, no a todos, pero puede perfectamente a muchos, aprisionarlos. Los aprisiona, los amarra, los liga, los encadena, les pone cargas, los envuelve, los prende, los apresa, los sujeta. El Nuevo Testamento se refiere frecuentemente a que los seres humanos sufren la opresión y la influencia de Satanás.
Estos espíritus inmundos tienen inteligencia, tienen personalidad propia y poder, y están al servicio del reino de las tinieblas, tal como señala Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45, Lucas 4, verso 41, Hechos 16, verso 18. El único poder que puede desatar a los presos del diablo es, sin lugar a dudas, el genuino, aleluya, poder de Jesucristo. Él, en su ministerio terrenal, con frecuencia mostró ese poder sobrenatural y divino sobre los demonios. Marcos 1, 26, Marcos 3, del 10 al 11, Lucas 13, 16. Uno de los grandes propósitos de Cristo al venir a la tierra fue atar a Satanás y liberar a los que él tenía esclavizados. El Señor vino para liberar a los cautivos y deshacer las obras del diablo. Cómo Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios, aleluya, estaba con él. Hechos 10:38. Anote también Isaías 61, verso 1, Primera de San Juan, capítulo 3, verso 8, Colosenses, capítulo 2, versos 14 al 16. Los creyentes auténticos, nacidos de nuevo, tenemos poder para expulsar demonios. Colosenses 1:13, Efesios 2:2, Juan 8:32. El diablo reconoce quienes son verdaderos hijos de Dios, pero respondiendo, el espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Mire, esto de la iglesia satánica yo ya lo posteé, hermano. Usted tiene que buscar en mi Facebook antiguos posteos que son de la semana pasada, y ahí está sobre el tema de la iglesia satánica que se quiere legalizar en Chile. Para ello debemos vivir una vida de pureza y santidad para vencer al diablo y echar fuera a los demonios. Hechos 12:14, Segunda de Corintios 7:1, Primera de Tesalonicenses 5:23. Dios nos ha dado poder y autoridad espiritual para vencer al diablo y echar fuera a los demonios. Esto se llama poder exousia. Yo no creo en eso de que enseñan los de la prosperidad, que los demonios salen por los orificios del cuerpo, que la gente tiene que vomitar y defecar para sacar los demonios, que hay que hacer prácticamente un diálogo con el diablo. No, que hay que preguntarle siempre el nombre de Satanás al diablo. No, eso no siempre es así, pero sí creemos en la guerra espiritual. Y el Señor dijo: y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Eso dice Lucas 10, del 19 al 20. Bueno, eso es lo que les quería compartir. El estudio es un poquito más largo. Yo lo titulé y de hecho lo prediqué hace un tiempo atrás en nuestra congregación, este excelente tema, que se llama: ¿existe hoy la posesión demoníaca? ¿Tiene la iglesia poder para liberar los endemoniados? El cesacionismo dice que no solamente ya la iglesia no tiene poder para sanar a los enfermos y que los dones ya no están vigentes, sino que además también niega esta importante parte de la fe cristiana, y que la Biblia lo corrobora, que es la autoridad que Dios le ha dado a los creyentes para que en su nombre echemos fuera demonios. Debemos estar conscientes del poder glorioso que Dios nos ha entregado para contrarrestar, aleluya, el poder diabólico y dar libertad a los cautivos. Así que arrebatémosle sus posesiones a Satanás, como dice Lucas 11, verso 22 y Hechos 26, verso 18. Así que nuestro deber es hacerlo. Por lo tanto, hermanos, desatemos a los que Satanás ha atado en el nombre de Jesús. Como dice la Biblia de Estudio Pentecostal en su página 1380, Cristo ha prometido que su autoridad, poder y presencia acompañarán siempre a su pueblo en la batalla que libran contra el reino de Satanás. Se tiene que librar a las personas de su cautiverio mediante la predicación, la vida de justicia y la realización de señales y milagros por el poder del Espíritu Santo. Bien, que el Señor les bendiga. Comparta este posteo con todos sus contactos. Vivimos días en que la iglesia pentecostal en el mundo está recibiendo un brutal ataque, tratando de cuestionar todas nuestras creencias, todas nuestras tradiciones, todas nuestras prácticas, y naturalmente esta gente usa la escritura y la tergiversa para tratar de hacer creer que nosotros estamos desfasados y estamos creyendo en algo que ya pasó de moda, cuando eso no es verdad. En Hebreos capítulo 13, versículo 8, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pastor Marco, ¿qué le pasó a una persona que cuando se le imponían las manos comienza a ser arcada? Bueno, eso puede pasar, por supuesto que puede pasar. No siempre, no todas las personas que están posesas por espíritus demoníacos van a actuar de la misma manera, eso hay que tenerlo claro. Pero siempre hay que tener autoridad, no hay que rogarle al diablo, hay que ordenarle en el nombre de Jesús que se vaya. Y hay ciertas evidencias cuando una persona, como por ejemplo, empieza a respirar ya en una forma más normal, o hondo, o manifiesta ya, ¿no es cierto?, una apertura de ojos, abre sus ojos, mira ya no con una forma desorbitada a la gente, ya no se mueve de una forma tan grosera o vomitó. Hay varias evidencias que la persona ha sido liberada en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. A veces
Hay demonios que solamente salen con oración y ayuno. No es yo solamente ir, orar y clamar. Hay que ayunar por esa persona. Y después de varias oraciones, de varios días de clamor o meses, puede ser la persona también libertada. En eso hay muchas cosas que enseñar. ¿Ya? Que el Señor les bendiga en gran manera. Un gran abrazo para todos y cada uno de ustedes. Recuerden que este es nuestro nuevo Facebook. Comparte este Facebook con todos sus contactos, este posteo. Y también usted suscríbase, que es gratuito, a nuestro canal de YouTube. Canal de YouTube Tiempos Finales HD. Ese es nuestro canal de YouTube. Tenemos más de 10.500 suscriptores y ese es un canal relativamente nuevo. Lo creamos hace poco tiempo. Se llama Tiempos Finales HD. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide de todos ustedes, como siempre, diciendo: Maranata, Cristo viene.